El viento soplaba con una monotonía implacable sobre las vastas extensiones de tierra que rodeaban el rancho de los hermanos. Era un lugar de una belleza cruda y productiva, un monumento al sudor y al esfuerzo constante de 5 hombres que habían dedicado sus vidas enteras a domar la naturaleza salvaje de la frontera. Elías, el hermano mayor y líder indiscutible, observaba el horizonte con esa mirada severa que parecía tallada en la misma piedra de las colinas circundantes. A su lado, sus hermanos compartían esa misma sensación de vacío que ni las mejores cosechas ni el ganado más robusto lograban llenar por completo. Mateo, siempre cínico y de lengua afilada, solía decir que las paredes de madera de la casa principal solo devolvían el eco de sus propios silencios y la soledad de sus camas vacías. Lucas, Julián y Tomás, cada uno a su manera, anhelaban algo que el trabajo duro simplemente no podía proveer: el calor de un hogar verdadero, el suave susurro de una voz femenina y, sobre todo, la promesa de un legado generacional que no se marchitara con el paso del tiempo. La soledad en aquel rancho aislado era una bestia silenciosa que devoraba el espíritu poco a poco. Fue en una noche de invierno particularmente gélida, mientras el fuego chisporroteaba con fuerza en la chimenea, cuando la idea tomó una forma definitiva en la mente de los hombres. Elías, con la autoridad natural que su posición le otorgaba, puso sobre la mesa de roble un recorte de periódico amarillento traído de la lejana ciudad. La propuesta era clara y directa: solicitarían novias por correspondencia para cada uno de ellos. Necesitaban mujeres fuertes y valientes, dispuestas a compartir la dura vida en la frontera y capaces de convertir ese refugio de solteros en un verdadero hogar familiar. Lo más importante para ellos era la necesidad de herederos que continuaran su obra y no dejaran que la tierra fuera reclamada por el olvido. La decisión no se tomó a la ligera, pero la necesidad de esperanza fue más poderosa que el orgullo. Enviaron las cartas con una mezcla de temor y fe, adjuntando descripciones honestas de sus posesiones y sus intenciones, esperando que al otro lado del vasto desierto, algunas almas valientes aceptaran el desafío de unirse a ellos en aquel rincón olvidado del mundo. Los meses siguientes a la respuesta positiva fueron una vorágine de actividad inusual que cambió el ritmo del rancho. El lugar, que durante años había sido puramente funcional y algo descuidado, comenzó a transformarse bajo las manos de los hermanos. Impulsados por una ilusión que les resultaba ajena, se dedicaron a reparar cada valla, a pintar las paredes exteriores y a comprar telas finas en el pueblo más cercano para confeccionar cortinas que nunca antes habían considerado necesarias. Lucas, el más sensible del grupo, incluso se encargó de plantar algunas flores silvestres cerca del porche principal, imaginando la alegría en el rostro de las mujeres al ser recibidas con color y vida. Se prepararon meticulosamente para recibir a jóvenes llenas de energía, dispuestas al trabajo físico del campo, compañeras que caminarían a su lado bajo el sol abrasador. La expectativa era tan alta que el aire en el rancho parecía vibrar con una tensión eléctrica, una mezcla de nerviosismo y una alegría contenida que mantenía a los 5 hombres despiertos hasta altas horas de la madrugada, soñando con un futuro diferente que finalmente parecía estar a su alcance. Finalmente, el día señalado por el destino llegó bajo un cielo despejado y brillante. Una lejana columna de polvo en el camino anunció la lenta aproximación de la caravana de carruajes que traía sus esperanzas. Los hermanos se vistieron con sus mejores ropas, pulieron sus botas de cuero hasta que brillaron y se alinearon frente a la casa principal, con el corazón martilleando con violencia contra sus costillas. Sin embargo, cuando los vehículos se detuvieron y el polvo comenzó a asentarse, el silencio que cayó sobre el grupo fue sepulcral y pesado. No fue la imagen de las novias lo que los dejó petrificados, sino lo que traían consigo de manera inesperada. La primera en bajar fue una mujer de mirada firme pero profundamente cansada, Helena, quien sostenía con una fuerza protectora a un pequeño bebé envuelto en mantas andrajosas. Tras ella, las otras 4 hermanas descendieron de los carruajes, revelando una realidad desgarradora que ninguno de los hombres había previsto en sus fantasías más remotas. Algunas cargaban niños pequeños en sus brazos, mientras que otras intentaban ocultar bajo sus vestidos el bulto inconfundible de un embarazo avanzado.
El shock fue absoluto. El sueño de las novias perfectas se desmoronó en un instante frente a la cruda imagen de la maternidad y una desesperación que no podían ocultar. Elías dio un paso al frente, con el rostro enrojecido por una mezcla hirviente de ira y humillación personal. Se sintió estafado de la manera más cruel, burlado en su propia casa y ante sus propios hermanos. Con una voz ronca y cargada de resentimiento, exigió que todas volvieran por donde habían venido de inmediato, alegando que ellos no habían pedido una carga de huérfanos ni mujeres marcadas por las sombras de otros hombres. El ambiente se volvió gélido en segundos, y el rechazo era palpable en la postura rígida de los hermanos, quienes se sentían víctimas de un engaño imperdonable que hería su orgullo. Fue entonces cuando Helena, la líder de las hermanas, con una determinación que desafiaba su evidente agotamiento físico, dio un paso valiente hacia Elías. Sus ojos no buscaban perdón ni misericordia, sino justicia elemental. Antes de que continuemos con esta historia, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Helena no bajó la mirada ante la furia del hermano mayor. Con una voz que temblaba ligeramente pero que no se quebraba ante la presión, reveló la verdad que cambiaría el destino de todos los presentes para siempre. No habían viajado hasta aquel rancho remoto, buscando maridos que las mantuvieran en la comodidad, sino un refugio desesperado para salvar las vidas de esos niños de un peligro inminente, un destino mucho más oscuro y violento que el hambre, el rechazo o el frío de la frontera. El silencio que siguió a las palabras de Helena fue roto únicamente por el primer trueno de una tormenta que amenazaba con descargar su furia sobre el rancho. Elías mantenía la mandíbula apretada, sus nudillos blancos mientras sostenía las riendas de su desconfianza. Sin embargo, cuando las primeras gotas gruesas de lluvia comenzaron a golpear el suelo polvoriento, el llanto de uno de los bebés, un sonido agudo y vulnerable, atravesó la armadura de los hombres. Mateo, a pesar de su cinismo habitual, intercambió una mirada cargada de una extraña incomodidad con Lucas. No eran hombres crueles, solo hombres endurecidos por la soledad y las decepciones del mundo. Lucas, con la voz más suave que pudo encontrar en medio de la tensión, sugirió que no podían dejar a unos recién nacidos a la intemperie bajo una tormenta de frontera. Tras una tensa vacilación, Elías asintió con brusquedad, ordenando que las mujeres y sus hijos fueran conducidos al establo. No era la bienvenida que ellas esperaban, ni el hogar que los hermanos habían preparado con tanto esmero, pero era un techo seco. Esa noche, mientras el viento aullaba entre las rendijas de las paredes de madera, las hermanas se agruparon entre los fardos de heno, tratando de darse calor mutuo. Los hermanos, desde la comodidad de la casa principal, no podían evitar sentir que el aire mismo del rancho había cambiado. Ya no era solo el olor a cuero, tabaco y sudor de caballo. Ahora había algo nuevo, una fragilidad que los obligaba a estar alerta de una manera distinta. Elías, incapaz de conciliar el sueño, bajó al establo bajo la lluvia para asegurarse de que el ganado no se hubiera inquietado por los nuevos huéspedes. Allí, bajo la luz vacilante de un viejo farol, Helena lo esperaba de pie. Con una voz que no buscaba compasión sino entendimiento, Helena comenzó a desgranar la historia de su huida. Habló de una ciudad asfixiada por la miseria, donde el derecho a la vida se compraba con servidumbre o silencio. Les relató cómo eran hermanas de sangre y de desgracia, huyendo de las garras de un terrateniente cuya crueldad era tan vasta como sus tierras. Aquel hombre no buscaba a las mujeres por amor, sino a los niños por una cuestión de linaje y herencia, planeando reclamar a los bebés para asegurar una fortuna y deshacerse de las madres una vez que ya no fueran útiles. «No somos estafadoras, Elías», dijo ella con los ojos encendidos por una chispa de dignidad. «Somos sobrevivientes, y buscamos un lugar donde el apellido de un hombre honesto sea el escudo que mis sobrinos y mis hijos necesitan para no ser cazados como animales». La propuesta de Helena fue directa y despojada de cualquier romanticismo. Ofreció que las 5 trabajarían el doble que cualquier peón, se encargarían de las tareas que los hombres habían descuidado durante años y transformarían la productividad del rancho a cambio de protección y un nombre legal para los pequeños. Sin embargo, la desconfianza de Mateo seguía siendo un veneno persistente. A la mañana siguiente, durante un desayuno cargado de sospechas, Mateo expresó en voz alta lo que todos temían: que los bebés fueran el fruto de un crimen,
o que el poderoso enemigo de las hermanas no tardaría en rastrearlas, trayendo la violencia y el fuego a sus tierras pacíficas. Para Mateo, aquellas mujeres no eran una bendición, sino una mecha encendida que pronto haría explotar la seguridad que tanto les había costado construir. A pesar de la tensión, la vida cotidiana empezó a imponer su propio ritmo. Los primeros días de convivencia fueron un choque constante entre la rudeza de los hermanos y la determinación silenciosa de las madres. Los hombres, acostumbrados a un orden espartano y tosco, observaban con extrañeza cómo las telas finas que habían comprado para las novias se convertían ahora en pañales o mantas para las cunas improvisadas. El rancho empezó a llenarse de sonidos nuevos: el chapoteo del agua en las tinas de lavado, el murmullo de nanas cantadas a media voz y, ocasionalmente, la risa cristalina de un niño que no comprendía el peligro que acechaba fuera de los límites de la propiedad. La primera grieta en la frialdad de los hermanos apareció a través de Tomás. El más joven y callado de los 5 siempre había tenido un don especial para entender la naturaleza, y cuando el hijo de Sofía, una de las hermanas más jóvenes, comenzó a arder en fiebre y a rechazar el alimento, Tomás no pudo quedarse de brazos cruzados. Mientras Sofía lloraba en un rincón del establo, agotada por el miedo de perder a su pequeño, Tomás entró en silencio cargando un mortero y una bolsa de hierbas recolectadas en las colinas. Con movimientos lentos y seguros, preparó un ungüento y una infusión, enseñando a Sofía cómo calmar el llanto del bebé usando los remedios de la tierra. En ese momento, el primer vínculo real se forjó. Ya no eran extraños unidos por un contrato fallido, sino seres humanos protegiendo la vida frente a la adversidad. Sin embargo, la paz era una ilusión frágil. Una noche, mientras el rancho descansaba bajo un manto de estrellas gélidas, Elías decidió revisar el equipaje que las hermanas habían traído consigo, impulsado por una corazonada que no le permitía descansar. Buscaba respuestas, pruebas de que no estaba poniendo en peligro a sus hermanos por una mentira piadosa. Al fondo de uno de los baúles de Helena, escondida entre los pliegues de un vestido desgastado, sus dedos tropezaron con una hoja de papel doblada con cuidado. Al abrirla frente a la chimenea, su rostro se palideció y su respiración se detuvo. No era una carta personal ni un recuerdo familiar. Era un cartel de búsqueda y captura emitido por las autoridades de la ciudad, ofreciendo una recompensa astronómica por el paradero de Helena y los niños, describiéndolos como propiedad robada de un hombre que no se detendría ante nada para recuperarlos. Elías comprendió entonces que el peligro no estaba en camino. Ya estaba allí, durmiendo bajo su propio techo. La carta temblaba levemente entre los dedos de Elías, no por un miedo cobarde, sino por la furia contenida que amenazaba con desbordarse como un río en plena crecida. El papel, amarillento y tosco por el viaje, mostraba el rostro de Helena bajo un encabezado que helaba la sangre de cualquier hombre de ley. Se busca por robo de propiedad. Al amanecer, antes de que el sol lograra disipar la bruma persistente del valle, Elías la llamó al porche de madera. No hubo preámbulos, pues en la frontera las palabras se usan solo cuando el silencio no basta. Le arrojó el cartel sobre la mesa astillada y sus ojos, grises como el acero frío, buscaron una verdad que ella ya no podía ocultar bajo sus faldas remendadas. Helena suspiró, una exhalación larga y pesada que parecía arrastrar años de cansancio acumulado, y sostuvo la mirada del hermano mayor sin retroceder ni un solo centímetro, demostrando que su espíritu era tan firme como las raíces de los robles que rodeaban la propiedad. Confesó entonces, con una voz que no temblaba, lo que el papel solo insinuaba con maldad y desprecio. El hombre que las perseguía, aquel terrateniente de la ciudad con más oro en los bolsillos que escrúpulos en el alma, no buscaba justicia, sino perpetuar su estirpe a cualquier costo personal. Los niños no eran para él hijos, sino la llave maestra de una fortuna inmensa, un legado de tierras y poder que solo podía reclamarse si la sangre del viejo linaje seguía corriendo por venas que él pudiera controlar. Para aquel hombre despiadado, las hermanas no eran más que meros recipientes biológicos, estorbos desechables que debían ser eliminados o encerrados una vez que los herederos estuvieran bajo su absoluto dominio. Prefiero 1000 veces verlos crecer en la pobreza de este rancho, con los pies en la tierra y el alma libre,
que en la opulencia de una jaula de oro donde nunca conocerán el significado del amor, sentenció Helena. En ese momento de cruda honestidad, Elías comprendió que la estafa no era contra ellos y su deseo de encontrar esposas, sino una apuesta desesperada contra un destino cruel que pretendía devorar a los inocentes. A pesar de la tormenta de incertidumbre que la carta desató en el pecho de Elías y la desconfianza que aún persistía en los rincones de la casa, algo estaba cambiando de manera irreversible y profunda. Los muros del rancho, que durante años solo habían escuchado los ronquidos de hombres agotados y el crujir solitario de la leña en la chimenea, comenzaron a absorber nuevos sonidos y energías. Mateo, el más cínico y endurecido de todos, se encontraba a menudo observando desde la penumbra del pasillo cómo una de las hermanas mecía a su pequeño contra el pecho. Aunque sus labios seguían apretados en una línea de duda, sus manos ya no se cerraban en puños con tanta frecuencia. El instinto protector, ese fuego antiguo y primario que reside en el corazón de los hombres que han domado la tierra salvaje, empezó a arder con una intensidad desconocida para él. No era solo por las mujeres y su belleza resiliente, era por esos pequeños seres que, ajenos a las recompensas, los carteles y las persecuciones políticas, buscaban con sus manitas inexpertas el calor de quienes ahora eran sus únicos guardianes frente a la oscuridad. Lucas fue el primero en dar un paso tangible hacia esa nueva realidad. Una tarde de sol pálido, sentado en el banco de trabajo donde solía reparar con rudeza los aperos de labranza, tomó un trozo sobrante de madera de cedro y empezó a tallar con una delicadeza que nadie le conocía. Con cada viruta que caía rítmicamente al suelo cubierto de aserrín, la forma de un pequeño caballo de juguete iba emergiendo de la madera bruta. Cuando terminó de pulir las aristas, se lo entregó al hijo mayor de Helena con una torpeza casi infantil, evitando encontrarse con la mirada cargada de un agradecimiento profundo de la mujer. Ese pequeño gesto de madera fue el mazo que terminó de romper el grueso hielo emocional que cubría el hogar de los hermanos. Pronto, el rancho dejó de ser un simple centro de producción de ganado para transformarse en un organismo vivo y vibrante. El aroma a panes recién horneados y guisos calientes, sazonados con hierbas silvestres que las hermanas habían rescatado del huerto descuidado, reemplazó por completo el olor rancio de la comida mal preparada. Las sábanas, ahora blancas, limpias y cuidadosamente remendadas, ondeaban al viento de la tarde como banderas de una paz recién conquistada que ninguno de ellos estaba dispuesto a perder sin luchar. En medio de esta asombrosa transformación, las chispas de una conexión más profunda y genuina empezaron a saltar entre los habitantes de la propiedad. No eran grandes declaraciones románticas del libro, sino pequeños y significativos momentos de respeto mutuo bajo el sol abrasador o la luz de las velas. Tomás y Sofía compartían largos y cómodos silencios mientras atendían a los animales, unidos por el vínculo invisible de aquel bebé que Tomás había ayudado a salvar de la fiebre con sus ungüentos naturales. Elías y Helena, por su parte, se encontraban a menudo compartiendo planes de defensa y trabajo sobre la mesa de la cocina, reconociendo en el otro la misma madera de líder y la misma voluntad inquebrantable de proteger lo que es suyo por derecho de esfuerzo. Había una tensión romántica sutil, una atracción magnética nacida no del capricho pasajero, sino de haber visto la valentía y la integridad del otro en el momento de mayor vulnerabilidad humana. Sin embargo, la sombra alargada del pasado nunca se alejó del todo, acechando como una fiera en la linde del bosque. Durante 3 noches seguidas, Tomás, cuyo oído se había vuelto tan fino como el de un zorro, juró haber escuchado el galope pausado y rítmico de un caballo en los límites exteriores de la propiedad. Un jinete desconocido, una silueta borrosa y amenazante recortada contra la luna llena, merodeaba los campos de trigo como un depredador, esperando el primer signo de debilidad en la manada. Los hermanos empezaron a dormir con sus rifles cargados y listos junto a la cama, y el ambiente, antes cálido y familiar, volvió a cargarse de una electricidad estática que presagiaba una tragedia inminente. La amenaza ya no era un simple papel doblado en el fondo de un baúl, ahora era una presencia física y tangible, una mirada invisible que los observaba desde la impenetrable oscuridad de los pinos. El cuarto día,
La realidad de la persecución golpeó a la familia con la frialdad del hierro sobre la carne. Al despertar y salir al porche para recibir el frío aire matutino, Elías encontró algo que le heló la sangre más que cualquier amenaza previa. Clavado con un cuchillo de caza de doble filo directamente en la madera noble de la puerta principal, había un trozo de pergamino manchado de barro y odio. Las letras, escritas con una caligrafía agresiva pero elegante, no dejaban lugar a dudas sobre las intenciones del enemigo, que finalmente los había localizado en su refugio. El mensaje era corto, una sentencia de muerte envuelta en papel que parecía quemar al tacto. Entreguen lo que no es suyo o el rancho arderá con todos ustedes dentro antes de que termine la semana. Elías arrancó el papel con un tirón violento y miró fijamente hacia el horizonte dorado, sabiendo que el tiempo de las palabras y los secretos se había agotado para siempre. Ahora, solo quedaba prepararse para el fuego y la sangre. El frío del amanecer parecía haberse filtrado a través de las paredes de madera del rancho, instalándose directamente en los huesos de quienes allí habitaban. El mensaje clavado en la puerta no solo era una amenaza física, sino un veneno que comenzó a correr por los pasillos, transformando la calidez recuperada en una sospecha asfixiante. Las hermanas, lideradas por la intuición siempre alerta de Helena, sintieron el peso de la culpa como una losa insoportable. No podían permitir que aquellos hombres que les habían abierto las puertas de su hogar, que habían tallado juguetes y curado fiebres, pagaran con su vida y su patrimonio por una guerra que no les pertenecía. En el silencio sepulcral de la medianoche, mientras las brasas de la chimenea agonizaban en un resplandor rojizo, las 5 mujeres se movieron como sombras coordinadas. Empacaron lo poco que tenían con movimientos mecánicos, evitando que el llanto de los bebés rompiera el aire denso de la casa. Sin embargo, cuando Helena alcanzó el pomo de la puerta principal, una voz profunda y rasposa, cargada de una autoridad incuestionable, detuvo sus pasos en seco. Elías estaba allí, apoyado contra la pared del porche, con su rifle descansando sobre el regazo y los ojos fijos en la negrura del horizonte. No necesitó mirar a Helena para saber que intentaban huir. Les dijo con una firmeza que no admitía réplicas, que en su tierra no se abandonaba a nadie a su suerte, y que si ese terrateniente quería recuperar algo, tendría que pasar por encima de 5 hermanos que no sabían lo que era rendirse ante la intimidación. Aquella noche, bajo el manto de las estrellas frías, el estatus de las hermanas cambió para siempre. Ya no eran invitadas ni refugiadas, eran parte de la fortaleza. Elías les dejó claro que el rancho era ahora su escudo y que nadie tocaría a un niño en esos campos mientras quedara un hombre en pie para defenderlos. El pacto de sangre y tierra se selló sin necesidad de firmas, solo con la mirada firme de un hombre que había encontrado una razón para luchar más allá de la simple supervivencia del ganado. A la mañana siguiente, el ritmo de la propiedad se transformó en el de un campamento militar en estado de alerta. Los hermanos, expertos en la caza y en la defensa contra forajidos, comenzaron a instruir a las hermanas en el manejo de las armas de fuego. El aire, antes perfumado con el aroma del pan recién horneado, se llenó del olor acre de la pólvora y el aceite de limpieza de los rifles. Lucas y Mateo, con una paciencia que asombró a todos, enseñaban a Sofía y a las otras a apuntar con firmeza y a no parpadear ante el retroceso violento del disparo. Las mujeres demostraron una determinación feroz. Sus manos, antes dedicadas a la costura y al cuidado delicado, se endurecieron rápidamente alrededor del metal frío de las carabinas. Durante un descanso necesario bajo la sombra del granero, una de las hermanas, con la voz quebrada por la honestidad del momento, reveló un secreto que había guardado bajo 7 llaves. El más pequeño de los bebés no era hijo de ninguna de ellas, sino el descendiente de una joven sirvienta que había muerto bajo los abusos del terrateniente. Ella lo había rescatado del fango y la miseria, presentándolo como propio para darle una oportunidad de vida lejos de las garras de aquel hombre. Esta revelación solo avivó el fuego de la justicia en los corazones de los hermanos, quienes ahora comprendían que no solo protegían a una familia, sino que custodiaban la inocencia misma frente a un monstruo sin alma. Mateo, quien siempre se había jactado de su cinismo y de su desapego emocional, se encontró a sí mismo observando los campos de trigo con una perspectiva renovada.
El trabajo duro, las ampollas en las manos y las espaldas arqueadas bajo el sol ya no eran una carga vacía. Ahora cada gota de sudor tenía un propósito claro: asegurar el futuro de esos pequeños que gateaban por el suelo de la cocina. En un breve momento de tregua, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de un violeta profundo, la familia improvisada se reunió para presenciar un pequeño milagro cotidiano. El hijo mayor de Elena, apoyado precariamente en sus piernas temblorosas, dio su primer paso hacia los brazos extendidos de Lucas. Fue un instante de paz absoluta, un destello de luz pura en medio de la oscuridad que se cernía sobre ellos. Las risas y los aplausos llenaron el aire, creando un vínculo indestructible que ninguna amenaza externa podría romper fácilmente. Sin embargo, la alegría fue efímera. Un resplandor anaranjado y violento comenzó a iluminar el horizonte norte, donde se encontraba la propiedad del vecino que los había provisto de suministros. El granero estaba envuelto en llamas, un aviso sangriento de que el enemigo ya no estaba solo observando, sino que había comenzado a quemar el mundo a su alrededor para forzar su rendición. Elías apretó los dientes, sabiendo que el tiempo de la espera había terminado. El resplandor del granero vecino no fue un evento aislado, sino el inicio de un asedio psicológico diseñado para quebrar la voluntad de los hermanos mucho antes de que se disparara la primera bala en su propia tierra. Durante los días siguientes, el enemigo jugó con sus nervios como si fueran las cuerdas de un instrumento a punto de romperse bajo una tensión insoportable. Elías, apostado en una torre de vigilancia improvisada sobre el techo de la casa principal, observaba con binoculares cómo pequeñas patrullas de hombres a caballo bordeaban los límites de sus campos, manteniéndose siempre justo fuera del alcance de sus rifles. No disparaban, pero su presencia constante, como buitres esperando la muerte, era un recordatorio silencioso de que estaban atrapados en su propia fortaleza. La crueldad no tardó en escalar de las amenazas a los actos tangibles de sabotaje. Una mañana, al salir a los corrales con la esperanza de encontrar un momento de normalidad, Mateo soltó un rugido de rabia pura que resonó por todo el valle. Varias de sus mejores vacas lecheras yacían inertes en el lodo, no por el ataque de un depredador natural, sino por disparos precisos efectuados desde la distancia. Eran actos de una maldad calculada, destinados a privar a la familia del sustento básico y a sembrar el terror en sus corazones. La desesperación empezó a filtrarse por las grietas de la determinación cuando descubrieron que el pozo principal, el alma misma del rancho, había sido contaminado. Los hombres del terrateniente, aprovechando la oscuridad de la noche, habían arrojado carroña en su interior, transformando el agua cristalina en un caldo ponzoñoso. Este golpe fue el más devastador de todos, pues afectaba directamente a los más vulnerables del grupo. Los bebés, cuyos llantos antes eran signos de vitalidad que llenaban la casa de esperanza, empezaron a mostrar una debilidad alarmante que helaba la sangre de todos. El hambre y la sed se convirtieron en enemigos internos tan peligrosos como los fusiles que aguardaban afuera. Elena y sus hermanas, consumidas por la angustia y con los cuerpos agotados por el racionamiento extremo, veían con horror cómo sus hijos perdían fuerzas hora tras hora. La visión de los pequeños, con los ojos hundidos y los labios agrietados, transformó la indignación de los hermanos en una furia fría y letal. Ya no peleaban solo por defender una propiedad o por una cuestión de honor. Ahora se trataba de una lucha biológica por la supervivencia de los inocentes que habían aprendido a amar como propios. En la penumbra de la cocina, rodeados por el silencio denso de la noche, Elías extendió un mapa rudimentario sobre la vieja mesa de roble. Aunque no eran soldados de profesión, los hermanos poseían un conocimiento íntimo de cada pliegue de ese terreno, de cada zanja de riego y de cada matorral espeso. Diseñaron una estrategia de defensa que aprovechaba las estructuras de piedra del rancho para crear puntos de emboscada mortales. Lucas pasó las horas reforzando las puertas y ventanas con tablones de madera pesada, mientras sus manos, habitualmente dedicadas a la delicadeza de la talla de juguetes, se cubrían de ampollas y astillas por el esfuerzo frenético. Mateo, por su parte, distribuía las últimas cajas de munición con una precisión matemática, asegurándose de que cada hermana supiera exactamente cómo cubrir los ángulos muertos de la vivienda. Sabían que no podrían resistir un ataque frontal prolongado sin ayuda o suministros médicos,
Y fue en ese momento de máxima tensión cuando Tomás, el hermano más callado y observador, tomó una decisión trascendental. Con una calma que contrastaba con el caos inminente, Tomás se ofreció para llevar a cabo una misión que todos sabían que era casi suicida. Propuso cruzar el cerco enemigo bajo el manto de la medianoche para llegar a la ciudad vecina y solicitar el apoyo de antiguos aliados que su padre había ayudado en años de necesidad. Sabía que las patrullas del terrateniente eran constantes, pero su conocimiento de los senderos olvidados por el bosque le daba una mínima oportunidad de éxito. Las despedidas fueron breves y cargadas de un sentimiento que las palabras no podían expresar. Sofía apretó la mano de Tomás con una fuerza desesperada, entregándole un pequeño amuleto como promesa de su regreso, mientras los hermanos se despedían con gestos hoscos que ocultaban un miedo profundo a no volver a verse nunca más. Cuando Tomás desapareció en la negrura de los pinos, el rancho quedó sumido en una espera asfixiante que parecía detener el tiempo. Al final del quinto día, una columna de polvo en el camino anunció la llegada del horror definitivo. Una caravana de carruajes negros escoltados por un pequeño ejército de jinetes armados se detuvo frente a la entrada principal. Del carruaje central descendió el terrateniente, un hombre cuya elegancia externa ocultaba un alma podrida por la codicia. Con una voz que cortó el aire como un látigo, lanzó su ultimátum final. Les dio de plazo hasta el amanecer para entregar a Elena y a los niños de inmediato. Si accedían, perdonaría la vida de los hermanos y respetaría su tierra. Si se negaban, el primer rayo de sol marcaría el inicio de una tormenta de fuego que borraría al rancho y a todos sus habitantes de la faz de la tierra. Elías, apretando su rifle con nudillos blancos, miró al hombre a los ojos desde la distancia, sabiendo que la verdadera batalla por su futuro estaba a punto de comenzar. El silencio que precedió al alba no fue una tregua, sino un vacío asfixiante que pesaba sobre los hombros de Elías mientras vigilaba desde la planta superior. El aire estaba cargado de una humedad gélida y el olor a aceite de fusil, una mezcla que vaticinaba el fin de la inocencia en aquellas tierras. Cuando el primer rayo de sol cortó la neblina matinal, no hubo un grito de guerra, solo el restallido seco de un disparo que impactó contra el marco de la ventana principal, astillando la madera de roble que tanto esfuerzo les había costado pulir. Fue la señal para que el infierno se desatara sobre el rancho. Una horda de jinetes, ocultos tras el resplandor del sol naciente, cargó contra la propiedad disparando ráfagas indiscriminadas que buscaban sembrar el pánico absoluto. Elías dio la orden, y el rancho, convertido en una fortaleza de piedra y voluntad, respondió con una precisión letal. Lo que el terrateniente y sus mercenarios no esperaban era encontrar una resistencia tan coordinada. Las hermanas, lejos de esconderse en un rincón a esperar su destino, demostraron una valentía que dejó sin aliento a los hermanos. Elena, con los ojos inyectados en sangre y una calma sobrenatural, se encargaba de recargar las armas de Mateo con una velocidad rítmica, asegurándose de que el fuego defensivo no cesara ni un segundo. Sofía y las demás hermanas habían transformado las habitaciones traseras en un búnker improvisado, protegiendo a los bebés con sus propios cuerpos, mientras mantenían rifles cortos listos para cualquier intruso que lograra saltar el perímetro de las ventanas. El estruendo de los disparos y los gritos de los atacantes crearon una sinfonía de caos que resonaba en cada rincón del hogar. La batalla se volvió visceral cuando el enemigo, frustrado por la resistencia exterior, utilizó un tronco pesado para derribar la puerta lateral del establo, logrando filtrarse hacia el patio central. Fue en ese momento de vulnerabilidad extrema cuando Julián demostró de qué madera estaba hecho. Al ver que dos hombres armados se dirigían hacia la zona donde descansaban las cunas, Julián abandonó su posición a cubierto y se lanzó en una carrera desesperada. Su figura se recortó contra el resplandor de los incendios que ya empezaban a consumir los pajares. Logró interceptar al primer atacante, pero al cubrir con su propio cuerpo el acceso a la estancia de los niños, recibió 2 impactos de bala que lo hicieron tambalearse. A pesar del dolor lacerante, Julián no cayó. Se mantuvo firme, disparando su última carga hasta que el peligro inmediato fue neutralizado, antes de desplomarse pesadamente sobre el suelo ensangrentado. En medio del humo acre y el estallido de las vigas de madera, Elías divisó al terrateniente. El hombre,
Montado en su semental oscuro, dirigía la masacre con una sonrisa gélida desde una distancia segura, impulsado por una furia berserker que nacía del amor por su familia y la indignación por sus tierras. Elías saltó por una de las ventanas bajas y corrió hacia el patio. El duelo final no fue una exhibición de gallardía, sino una lucha sucia por la supervivencia. El terrateniente intentó pisotearlo con su caballo, pero Elías fue más rápido. Sin embargo, no fue la fuerza bruta del hermano mayor lo que selló el destino del villano. Helena, apareciendo desde un ángulo muerto con un revólver que Lucas le había enseñado a usar, disparó a la pata del animal, haciendo que el jinete cayera al lodo. Elías se abalanzó sobre él, desarmándolo con un movimiento experto y sometiéndolo bajo la presión de su rodilla contra el pecho, mientras el fuego del granero iluminaba sus rostros en un cuadro de justicia poética. Justo cuando las municiones de los defensores empezaban a escasear y el número de enemigos amenazaba con aplastarlos por puro agotamiento, un sonido inesperado rasgó el aire, el galope de una multitud y el estallido de cuernos de caza. Tomás había regresado. Detrás de él, una hueste de rancheros vecinos, hombres curtidos por el sol que debían favores de sangre al padre de los hermanos, cargaron contra el flanco de los mercenarios. La llegada de los refuerzos convirtió la batalla en una retirada desordenada para los hombres del terrateniente, quienes huyeron despavoridos ante la visión de una comunidad unida en armas. La victoria era suya, pero el precio comenzaba a revelarse ante sus ojos. Al cesar el ruido de la pólvora, el silencio que regresó era fúnebre. El rancho, el sueño de prosperidad de los 5 hermanos, era ahora un esqueleto de cenizas y madera chamuscada. Elías caminó tropezando hacia el salón principal, donde las hermanas lloraban de alivio abrazando a sus hijos ilesos. Pero en el centro de la estancia, rodeado por sus hermanos que permanecían en un silencio sepulcral, Julián yacía pálido y frío. La herida en su costado no dejaba de manchar el suelo, y a pesar de los esfuerzos desesperados de Tomás por aplicar remedios, el valiente hermano no despertaba. El sol de la mañana siguiente no trajo el fuego de los fusiles, sino una claridad despiadada que desnudaba las cicatrices de la batalla. El aire todavía olía a madera quemada y a pólvora, pero el silencio ya no era una amenaza asfixiante, sino un respiro profundo después de la tormenta. En el centro del salón principal, Tomás trabajaba con manos precisas sobre el pecho de Julián, cuya respiración era un hilo débil que mantenía a todos en vilo. El milagro ocurrió. El joven guerrero abrió los ojos, emitiendo un quejido ronco que rompió la tensión acumulada de días. No había muerto. Su voluntad era tan testaruda como la tierra que defendía. Aunque la herida en su costado dejaría una marca permanente, esa cicatriz se convertiría en el símbolo de su heroísmo, un recordatorio de que la sangre derramada había servido para cimentar algo mucho más grande que una propiedad. Mientras Julián recuperaba fuerzas bajo los cuidados de Sofía, el destino legal del terrateniente se sellaba en la ciudad. Los documentos encontrados en su carruaje, junto con los testimonios valientes de los vecinos y las declaraciones de las hermanas, revelaron una red de fraudes y abusos que el hombre había tejido durante décadas para usurpar fortunas ajenas. El sistema legal se volvió en su contra cuando la verdad sobre la herencia de los niños salió a la luz pública. Las hermanas ya no eran fugitivas, eran las legítimas administradoras de una dignidad que nadie volvería a cuestionar. La sombra que las perseguía se disipó con la sentencia de cadena perpetua del villano, dejando tras de sí un horizonte limpio de miedos. En el rancho, Elías miró a Helena mientras ambos retiraban los escombros del antiguo granero. Ya no había necesidad de contratos ficticios ni de anuncios desesperados en periódicos amarillentos. El engaño inicial se había transformado en una lealtad inquebrantable, forjada en el fuego de la supervivencia. No hubo necesidad de protocolos cuando los hermanos, uno a uno, propusieron un nuevo pacto de vida. Mateo tomó la mano de su compañera, prometiendo no solo un apellido legal, sino una vida de respeto absoluto. Lucas ya no solo tallaba juguetes, sino que visualizaba una casa reconstruida con habitaciones llenas de risas infantiles. Elías reconoció frente a Helena que ella le había enseñado más sobre el valor que cualquier batalla previa. El matrimonio que celebraron semanas después no fue el cumplimiento de un trámite frío, sino una unión sagrada nacida de la elección mutua y del amor probado en la adversidad. La reconstrucción física del rancho fue una labor de todos.
Donde antes había muros de soledad, ahora se levantaban estructuras amplias pensadas para el juego y el crecimiento. El nuevo establo era más grande, la casa principal se expandió con ventanales y los campos volvieron a florecer con una vitalidad renovada. Los 5 bebés, que habían llegado como extraños envueltos en mantas de desesperación, empezaron a dar sus primeros pasos sobre el suelo firme de un hogar de verdad. Para ellos, los 5 hermanos no eran los hombres que habían buscado esposas por catálogo, sino los padres amorosos que habían arriesgado su existencia para darles un nombre y un futuro. Mateo se sorprendía a sí mismo riendo mientras cargaba a uno de los pequeños sobre sus hombros, descubriendo que la rudeza de sus manos era capaz de la mayor ternura. Una tarde de otoño, cuando el sol teñía de naranja las colinas, la familia se reunió alrededor de una mesa larga bajo la sombra del gran árbol del patio. Eran 15 almas unidas por una historia de redención, los 5 hermanos, las 5 hermanas y los 5 niños que ahora representaban su universo compartido. Elías se puso en pie y levantó su copa, mirando los rostros radiantes de aquellos que habían transformado su rancho estéril en un vergel de vida. Brindaron por los presentes, por las cicatrices de Julián y por la valentía de Elena que lo cambió todo. En ese momento, un carruaje llegó por el camino. No traía soldados ni amenazas, sino semillas y herramientas nuevas enviadas por los vecinos. El futuro finalmente les pertenecía. La soledad había muerto en el rancho, y en su lugar, floreció una estirpe que nunca olvidaría que la familia nace del coraje de proteger